En la historia de la Fórmula 1 hemos visto a más de 900 pilotos pasar por distintos equipos, algunos con más éxitos que otros, pero cada cierto tiempo algunos de esos pilotos realmente dejaban mucho que desear. Equipos como McLaren o Ferrari, a pesar de tantos años de historia de ganadores, han tenido momentos en los que han tenido que lidiar con un piloto poco competitivo o que causaba muchos quebraderos de cabeza. Así que en el vídeo de hoy vamos a echar la vista atrás y ver cuáles han sido históricamente los peores pilotos de cada escudería actual de Fórmula 1. Iremos en orden inverso al Mundial de Constructores de la temporada pasada, y si tenéis una opinión distinta sobre los peores pilotos de cada equipo, dejadla en comentarios. Y sin más, vamos a por ello. Empezamos con el equipo Haas, equipo el cual en sus 8 temporadas completas han llegado a tener 8 pilotos en sus filas, y sin duda el que peor actuaciones dejó para el equipo fue el gran Nikita Mazepin. El piloto ruso que llegó a la Fórmula 1 gracias a sus sponsors en 2021 no tardó ni 2 carreras en hacerse con el apodo de Mazepin, ya que era un piloto propenso a hacer trompos. Aparte de eso y de los muchos accidentes que tuvo en esa temporada, su ritmo tanto en clasificación como en carrera dejaba mucho que desear. Ante un Mick Schumacher que muchos criticaron su rendimiento en Fórmula 1, el alemán pudo clasificar en casi todas las qualis por delante de Mazepin y acabar casi todas las carreras por delante del ruso. Se fue de la Fórmula 1 por la puerta de atrás y sin duda dejó su legado como el peor piloto de Haas hasta la fecha. Pasamos al equipo Sauber, uno de los más longevos de la parrilla. Desde que debutaran allá por 1993, más de 35 pilotos han pasado por esta escudería. El peor piloto que ha pasado por este equipo para mí ha sido el brasileño Pedro Diniz, el cual estuvo 2 años en el equipo y a pesar de haber logrado puntuar en 3 ocasiones, realmente no dejó una buena huella en el equipo. El brasileño entró como piloto de pago y era bastante común verle dejar el coche con algún tipo de daño. En la temporada 1999, de 17 carreras, el brasileño abandonó en 14 de ellas. Y tras el año 2000, donde a pesar de no abandonar tanto, el brasileño no pudo puntuar en ninguna carrera, y tras eso dejó el equipo. Seguimos con el equipo RB, el cual técnicamente solo ha disputado media temporada en Fórmula 1, pero vamos a juntar todo el ciclo de Toro Rosso y Alfa Tauri. Hay varios candidatos, pero para mí el peor ha sido Nick de Vries. A pesar de haber puntuado en su debut con Williams en 2022, el neerlandés nunca destacó en el equipo Alfa Tauri. A pesar de su experiencia en otras categorías, nunca supo mostrar su ritmo con el Alfa Tauri, y de vez en cuando también sufría accidentes. Y tras la carrera de Gran Bretaña 2023, desde Red Bull tuvieron suficiente y bajaron a de Vries del asiento. Para el equipo Williams sería muy fácil decir directamente que Latifi o Sargent han sido los peores pilotos de Williams, pero a lo largo de los más de 45 años en Fórmula 1, el equipo inglés ha visto pasar a muchos pilotos. El que tuvo una peor actuación para mí fue el italiano Alex Zanardi. Disputando la temporada de 1999, si bien el Williams no era el coche dominante de años anteriores, era un coche con el que se podía puntuar. Pero el italiano no lo pudo lograr en ninguna carrera, sufriendo 10 abandonos en 16 carreras, aparte de sus malas actuaciones en clasificación en comparación a su compañero Ralf Schumacher. Y tras esa temporada no continuó en el equipo. Con el equipo Alpine de nuevo vamos a generalizar a todo el ciclo del equipo francés, desde su inicio en 1977 como el equipo Renault. A pesar de su larga historia, hay que decir que Renault no ha tenido muchos pilotos malos en sus duplas, pero para mí el peor que haya pasado por la escudería ha sido Jolyon Palmer. El británico que entró al equipo Renault en el año 2016 venía de dominar en categorías inferiores, y tras haber hecho varios tests con Lotus el año anterior, habían altas expectativas con Palmer, pero lo que salió fue un piloto que solo pudo puntuar 2 veces en 2 años. Si bien en 2016 el Renault era uno de los peores coches, en 2017 fue un coche con el que su compañero pudo hacer buenos resultados. Aparte de eso, su inconsistencia sufriendo abandonos y accidentes, más su pobre ritmo en quali, hizo que Renault lo tuviera claro y lo desecharon a mediados de 2017 para dejar hueco a Carlos Sainz. Lance Stroll ha demostrado en algunas ocasiones que es un piloto que podría tener algo de potencial en Fórmula 1, pero eso han sido siempre ocasiones contadas y por lo general ha sido el peor piloto que han tenido en Aston Martin, Racing Point y Force India. Un piloto que entró a la estructura gracias a que su padre compró el equipo. El caso es que en momentos ha demostrado tener algo de calidad y estar a la altura de campeones como Alonso o Vettel,
pero esos momentos quedan totalmente opacados con el resto de sus carreras, siendo muy irregular y cometiendo errores. Desgraciadamente es un piloto que no tiene pinta de evolucionar, y es para mí el peor piloto del ciclo de Force India. McLaren es el segundo equipo más laureado de la historia de la Fórmula 1. Por sus filas han pasado leyendas como Ayrton Senna, Alain Prost, Niki Lauda o Andrea De Cesaris. La cosa es que el nombre de Andrea De Cesaris se hizo leyenda por las razones equivocadas, y es que el piloto italiano en la temporada de 1981 hasta en 14 ocasiones llegó a destrozar su McLaren en sesiones de fin de semana. Sufrió 8 abandonos en su única temporada para McLaren, la mayoría por accidentes, y solo pudo sumar un punto, mientras que su compañero John Watson llegó a lograr una victoria, y el equipo McLaren por supuesto que no lo quiso renovar. Ferrari también tiene un largo historial de pilotos, habiendo participado en Fórmula 1 desde el año 1950, pero el equipo italiano siempre tenía la ilusión de tener un piloto italiano en sus filas. Y por ello, tras el despido de Alain Prost a finales de 1991, el mejor reemplazo que pudieron encontrar fue el del italiano Ivan Capelli, el cual llegó a sumar 3 puntos en esa temporada de 1992, aparte de 10 abandonos en la temporada. Y si bien el motor Ferrari era poco fiable en esos años, provocando la mitad de retiros de Capelli, accidentes del italiano provocaron la otra mitad de abandonos. Y si a ello le juntas que su ritmo en pista era de los más lentos, muy por detrás de su compañero Gian Alesi, provocó que el italiano perdiera su asiento antes de final de temporada. En el equipo Mercedes sí que podemos decir que no ha habido realmente un piloto malo en su escudería. El que quizás peor sensación dejó en sus 5 temporadas en Mercedes fue Valtteri Bottas. El finés llegó como reemplazo de Rosberg en 2017, y ante un titán como Lewis Hamilton como compañero. A pesar de todo, fue un piloto consistente en el podio y logró 10 victorias con el equipo Mercedes, pero a la final siempre estaba por detrás de Hamilton, y de vez en cuando realmente dejaba algunas actuaciones algo malas. Definitivamente no se le puede considerar mal piloto, pero de los que ha tenido Mercedes ha sido el peor. Y acabamos con los campeones de la temporada pasada de constructores. Red Bull, equipo que ha apostado siempre por su programa de jóvenes pilotos, pero algunos no han dado la talla, como sería el caso de Christian Klein. El austriaco estuvo en las 2 primeras temporadas de Red Bull como equipo en Fórmula 1. A pesar de todo, su paso no fue terrible, pero su rendimiento no era el mejor. Con un coche que tenía muchos fallos mecánicos, sobre todo en 2006, solía acabar siempre por detrás de Coulthard. Sufrió también algunos accidentes y tras 2006 perdió su puesto en el equipo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios cuáles han sido para vosotros los peores pilotos de cada equipo, y si os ha gustado este vídeo dejad un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!